ya tiene un montón de años, pero que muestra cuáles son las otras manifestaciones que pueden ser la forma de la enfermedad y que nos tienen que hacer estar como atentos de pensar en la posibilidad de este diagnóstico, ¿no? Siempre puede haber otros, y eso es como súper importante en los diagnósticos diferenciales. Entonces, la fiebre de origen desconocido, la neuropatía periférica, que tenga una vasculitis, que los pacientes pueden debutar con púrpura en miembros inferiores, es una forma de presentación, la nefritis intersticial, un bebé con un bloqueo cardíaco congénito, que puede ser porque su mamá tiene un anticuerpo positivo, y por ahí, digamos, no sé, llegamos al diagnóstico de esa forma, a través de su bebé. O sea, hay muchas otras cosas en las cuales también hay que pensar el diagnóstico. Bueno, y nosotros vieron que en reumatología como que tenemos muchas escalas para medir la actividad de la enfermedad, el daño de la enfermedad. La idea no es a ustedes contarles esas escalas porque no les sirve en definitiva, pero sí por ahí ordenar un poco las manifestaciones sistémicas de la enfermedad en función de estas escalas. Entonces vamos a ver que la escala de actividad tiene un dominio que es el constitucional y los pacientes pueden tener fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna, y esto es algo que en general es poco frecuente que sean dominio constitucional, manifestación puramente de actividad de la enfermedad. ¿En qué primero tenemos que pensar si un paciente tiene esto? El TBC, ¿está bien? ¿Y qué más? Y dentro del oncológico, linfoma. El linfoma, y los pacientes con Sjögren tienen un riesgo aumentado de desarrollo de linfoma. Entonces, antes de pensar que es por actividad de la enfermedad, primero tenemos que pensar, descartar bien estas otras causas. A nivel glandular, esto habla de glandular, pero a nivel de inflamatorio glandular, o sea, lo que nosotros llamamos por la parotidomegalia, que puede también haber incluso inflamación de las glándulas submandibulares, ¿no? Que la parotidomegalia es bastante frecuente, la vemos en el 30-40% de los casos, generalmente es bilateral y tiene implicancias pronósticas porque los pacientes que tienen parotidomegalia a repetición tienen mayor riesgo de desarrollar linfoma. Es un factor de riesgo independiente para el desarrollo del linfoma. Entonces, como causas de parotidomegalia, igual lo mismo, hay un montón de diagnósticos diferenciales. El paciente puede tener una infección bacteriana, una litiasis, más que nada si es unilateral, puede tener una neoplasia, y en este sentido también saber que el lugar más frecuente de desarrollo del linfoma en pacientes con Sjögren es en las parótidas. Entonces hay una parotidomegalia, una lateral, resistente a estudiar que observar. Y bueno, bilateral, infección viral, sarcoidosis, HIV, el Sjögren. Y bueno, después pasamos a otro compromiso que es el músculo esquelético. Que, digamos, los dolores articulares vieron que son difíciles de tratar de objetivar porque muchas veces los pacientes refieren dolores articulares por la actividad que hacen, cosas difíciles. Es importante que el dolor sea de características inflamatorias, entonces tiene que estar acompañado de rigidez matinal mayor a media hora. Tenemos que ver que los pacientes no tengan artrosis u otra causa que justifique el dolor. Y después puede haber artritis que puede ser olivo o poliarticular y puede semejar también, puede ser simétrica y de pequeñas articulaciones, si bien lo más frecuente es asimétrica, pero también tenemos en forma simétrica y hay que diferenciarlo bien de la artritis reumatoidea, como habíamos hablado previamente. Respecto a lo muscular, tiene
poco frecuente la miositis por el Sjögren. En general es un paciente con Sjögren que tiene miositis. Primero vemos bien otras causas, puede estar desarrollando una dermatomiositis, que puede tener las dos enfermedades, ¿sí? Entonces puede tener una miopatía autoinmune asociada al Sjögren, pero es más raro que sea por el Sjögren. Bueno, ahí vemos. Y de lo articular, esto que yo les decía de pedir los anticuerpos anticitrulinas, y hay pacientes que igual tienen Sjögren, compromiso articular y anticuerpos anticitrulinas positivas, y sin embargo no reúnen los criterios clasificatorios de artritis reumatoidea, pero en general ese grupo de pacientes va a desarrollar una artritis reumatoidea si tienen los anticuerpos anticitrulinas positivas, ¿sí? Si son negativos, no tiene erosiones patológicas, y si es un cuadro muy temprano podemos hacer la ecografía para ver si vemos erosiones por ecografía, que bueno, vieron que mencionaba el doctor que la ecografía es una herramienta importante diagnóstica en general, o sea, no reemplaza nunca la clínica ni la radiografía convencional, pero justamente o para casos muy tempranos o que tenemos dudas, aporta un montón. Entonces, ahí hay que estudiar bien a los pacientes. Respecto al dominio cutáneo, vamos a ver que la púrpura puede verse en alrededor del 10-15% de los pacientes, y lo más frecuente es que cuando está sea una manifestación de inicio. Lo más frecuente es la vasculitis leucocitosa. Podemos ver úlceras, vemos pacientes con úlceras. Es menos frecuente que la púrpura, pero hay pacientes con úlceras también requiere un tratamiento más agresivo. Y otra manifestación es el rash fotosensible. Digamos, parte de tenemos lo que es el eritema anular, que puede ser una manifestación de inicio del Sjögren, y que en general como es más característico del Sjögren. Y después puede haber lesiones fotosensibles como las del lupus cutáneo subagudo, que en realidad puede ser porque tenga un lupus cutáneo subagudo, pero también puede ser que tenga solo Sjögren y que tenga esa manifestación de ¿sí? A nivel renal, la acidosis tubulo-renal es lo más frecuente, que se va a manifestar como una acidosis tubulo-renal distal o tipo 1, que cuando está presente también puede ser una forma de inicio, y siempre hay que recordar que estos pacientes en el 25% de los casos pueden desarrollar una insuficiencia renal. El compromiso renal se va a manifestar, puede ser asintomático porque si hacemos screening con estado ácido-base venoso, vemos el pH, el bicarbonato, vemos el ionograma con cloro, que en general es una acidosis hiperclorémica, y pueden hacer hipokalemias. Y pueden ser también las formas incompletas, que por ahí el paciente le hace el estado ácido-base venoso, el ionograma, y todo eso es normal, pero tiene una nefrocarcinosis, y entonces ahí se le hace una prueba de sobrecarga de amonio y también se llega al diagnóstico porque esa prueba da positiva. Eso es lo que les dije recién. Después puede haber glomerulonefritis, que es infrecuente, la membrana proliferativa dentro de las Sjögren, una característica, y puede haber por crioglobulinas, que en general cuando es por crioglobulinas tiene una crioglobulinemia con compromiso multiorgánico y son pacientes con un cuadro más severo, súper severo. Bueno, después, a nivel del sistema nervioso periférico, lo más característico y frecuente es la polineuropatía axonal. En realidad la polineuropatía sensitiva o sensitiva motora, eso es lo más frecuente. Y después, en los últimos años, se le da mucha importancia a la neuropatía de fibras finas.
que tiene estas características, como un dolor bien quemante, con trastornos de la sensibilidad, con un electromiograma que es normal y con alteración de algunos estudios neurofisiológicos, y que el diagnóstico definitivo es por biopsia de piel, que ese estudio por ahora se hace en un solo lugar en Argentina, pero se cuantifican la cantidad de fibras nerviosas de la epidermis y se encuentra eso disminuido. Bueno, y la granulonopatía sensitiva, que la verdad que son pacientes que se presentan con ataxia, que predomina el cuadro neurológico y que en general no suele asociarse a otras manifestaciones extragranulares, entonces como que por ahí son pacientes que terminan viendo más los neurólogos, porque ese es el cuadro que predomina y no siempre. Yo creo que por ahí hay pacientes que tienen este cuadro y que nosotros no sabemos qué le hacen que les emocionen, porque en definitiva predomina esta manifestación y se trata de eso. Vamos a pasarlo. Bueno, y el compromiso del sistema nervioso central, o sea, por ahí lo que es un poco más frecuente son los trastornos neurocognitivos. Es mucho más frecuente el compromiso del sistema nervioso periférico que el sistema nervioso central, al revés que en el lupus, ¿sí? Pero bueno, si llegan a haber compromiso del sistema nervioso central, sí es un compromiso vasculítico, similar al del lupus, o puede haber mielitis transversa o un síndrome símil esclerosis múltiple. Y estos porcentajes son no que se presentan ese porcentaje de pacientes, sino que si el paciente tiene esta manifestación, en la mayoría de las, por ejemplo, esclerosis múltiple, el 60% es la forma de inicio. Si tiene una esclerosis múltiple como manifestación del Sjögren, en la mayoría de los casos es la forma de inicio de su Sjögren. La neuromielitis óptica, casi el 40% es la forma de inicio, y así, digamos, para el resto mielitis transversal casi 60% también. A nivel pulmonar, vamos a ver que los pacientes, lo más frecuente es que tengan bronquiectasias, bronquiolitis y bronquiectasias. Puede haber compromiso intersticial, que ven que la prevalencia reportada es súper amplia. En realidad, en las revisiones actuales, o sea, posteriores a esto, la frecuencia del compromiso pulmonar, cualquier manifestación pulmonar, es del 20% estimada, pero todos los estudios tienen rangos muy, muy grandes porque depende de la forma en que fue estudiado el paciente, ¿no? No es que no le vamos a hacer a todos los pacientes con Sjögren el screening de compromiso pulmonar. Y hay algunos casos que las manifestaciones son más leves, o también los pacientes tienen serotraquea y se atribuye la tos a la serotraquea y no se completa la evaluación. Pero bueno, si hay compromiso intersticial, de ellos el más frecuente es el no específico, seguido de la forma usual, que es la más grave. La neumonitis linfocítica es menos frecuente, pero es la más característica de enfermedades. Vos recordé que los pacientes tienen infecciones recurrentes, ya sea porque tienen bronquiectasias o porque tienen un barrido ciliar que es malo, entonces se infectan menos fácilmente. Dentro de las manifestaciones hematológicas, lo más frecuente son la anemia de trastornos crónicos, eso es lo más frecuente, y las leucopenias. Las leucopenias son súper frecuentes, la mayoría de las veces son algo como que está ahí y que, bueno, que lo vamos controlando, pero que en general no tiene implicancia terapéutica, la mayoría de las veces. Bueno, puede desarrollar neutropenias o plaquetopenias más importantes. A veces nos pasa en la práctica habitual que tienen Sjögren e hizo una plaquetopenia más importante y siempre estamos, bueno, habrá agregado un lupus, y bueno, sí, la posibilidad de que haya agregado un lupus está, pero también hay como una cosa de que si tiene esto es lupus, y ahí hay errores diagnósticos, hay varios trabajos como de errores diagnósticos de pacientes que
con Sjögren, que se los diagnostica como lupus o como artritis reumatoidea por el hecho de que tienen alguna manifestación que se asume que es por una de estas dos enfermedades, y en realidad cuando, no sé, le haces el anti-DNA, el anti-SL, que son los anticuerpos específicos de lupus, le siguen dando negativos. Entonces, bueno, eso como para el diagnóstico. Y después, o sea, para saber que son manifestaciones que pueden ser de la propia enfermedad. Respecto al laboratorio, es muy frecuente que tengan hipergamma-globulinemia los pacientes, y después el complemento también puede estar disminuido, y de hecho el complemento y las crioglobulinas, los dos son factores de riesgo independientes para el desarrollo del linfoma. Si un paciente, más que nada en el momento del diagnóstico, tiene complemento bajo o tiene crioglobulinas positivas, por más que tenga las crioglobulinas y sea asintomático, esto igual es un factor de riesgo, son predictores del desarrollo del linfoma. Y después, respecto al compromiso ganglionar, pueden los pacientes tener adelopatías, como por ejemplo en el lupus, sin que eso implique tener un linfoma, sino que puede ser solo actividad de la enfermedad o tener, no sé, un tuberculosis ganglionar o lo que sea. Pero bueno, obviamente primero hay que estudiarlo bien y descartar bien otras causas. Y del linfoma vamos a ver que está aumentada la prevalencia en los pacientes con Sjögren. Dentro de las enfermedades reumatológicas es la que tiene un mayor riesgo de desarrollo del linfoma. También la artritis reumatoidea, el lupus también tiene un riesgo incrementado de desarrollo del linfoma. El Sjögren de todas es el que tiene mayor riesgo. Y el más frecuente dentro de los linfomas es el asociado a mucosas. ¿Y se acuerdan dónde habíamos dicho que era la localización más frecuente? Muy bien. Se acordaron. Lo dice acá también. Dice. Lo dice la diapo, bueno. Y después puede haber otras manifestaciones por fuera de las más características o las que están incluidas en este índice. Uno es el fenómeno de Raynaud, que en realidad un paciente que tiene Sjögren y fenómeno de Raynaud, siempre hay que primero descartar bien que no tenga una esclerodermia asociada, y hay un grupito de pacientes con Sjögren y Raynaud que tienen anticuerpos, en general tienen el anticentrómero positivo y tienen la capilaroscopía, que después van a escuchar la clase de esclerodermia y Raynaud, claro, y tienen en la capilaroscopía los hallazgos característicos, que son los que llamamos SD pattern, ¿sí? Que bueno, tienen presencia de microhemorragias, zonas avasculares y capilares y megacapilares, capilares bien dilatados. Eso es lo que es bien característico de la esclerodermia. Entonces, si un paciente con Sjögren y Raynaud tiene eso en la capilaroscopía más el anticuerpo, bueno, tiene ya otra cosa más agregada. Y después la pancreatitis es infrecuente actualmente. Bueno, está la enfermedad por IgG4, que es una entidad como que definida hace ya unos cuantos años, pero una entidad más nueva. Y parecería que por ahí muchos pacientes que en ese momento se pensaban que eran Sjögren con pancreatitis, tal vez eran por enfermedad por IgG4. Difícil como de saber, pero bueno, sabemos que es una manifestación que puede darse en el Sjögren como parte de la actividad de la enfermedad. Y después las que tienen asociadas la cirrosis biliar primaria, la hepatitis autoinmune, la enfermedad celíaca y la artritis crónica. Bueno, ahí estamos con las manifestaciones clínicas. No sé cómo, si lo estoy alargando mucho, no sé cómo poner el horario, pero no llego. Justo. No, pero igual. Está bien. Bueno, entonces no sé si tienen alguna duda con las manifestaciones clínicas. O que quieran preguntar algo.
Para el diagnóstico, esto es algo que en realidad son test oculares que hace el oftalmólogo y otros test que hacemos nosotros los reumatólogos. Así que no es que ustedes tienen que conocer esto en detalle, ni mucho menos, pero sí por ahí me parece que vale la pena que sepan que existe y que estudiamos a los pacientes midiendo el flujo salival para objetivar esta sequedad de la boca que nos comentan los pacientes. Esto tiene que estar preparado los pacientes con 2 horas de ayuno y de no tomar agua, ni masticar chicle, ni nada de esas 2 horas, y medimos que tiene esto un punto de corte y si está incluido da positivo. Después, la ecografía, que hay actualmente score ecográficos específicos para las parótidas y las glándulas submaxilares, que, digamos, podrían incluso en un paciente que tiene anticuerpos negativos, que tiene síntomas de sequedad objetivados, pero con anticuerpos negativos, una ecografía normal podría descartar. En principio los estudios muestran que descarta el diagnóstico. Actualmente, como los criterios clasificatorios no incluyen la ecografía, uno debería tratar de hacer la biopsia glandular salival para poder descartar bien el diagnóstico, pero bueno, el rol de la ecografía es un rol creciente y posiblemente en algún momento sea así. Por ahora los estudios muestran que sigue siendo mejor incluir la biopsia. De todas formas, la biopsia es un cortecito chiquito en la parte inferior del labio que lo hacemos nosotros, los reumatólogos, y que sí es importante contar con un anatomopatólogo entrenado. El tamaño de la muestra tiene que tener un mínimo de 8 milímetros, esto no importa para ustedes, pero sí es importante para que el anatomopatólogo